Muy buenas, familia. Bienvenido, bienvenida a esta formación de comunicación intrapersonal. Tengo una historia y es que la razón de por qué quiero regalarte y que estés en esta formación es porque uno, sé que te va a funcionar un montón y que desde el día de ahora vas a tener un cambio, un antes y un después que te va a ayudar en todas las áreas de tu vida. Y dos, es que algo que hizo y marcó mucho la diferencia en mi vida fue el aprender a cómo comunicar y cómo escuchar de manera efectiva. Y con esto, solamente sabiendo esta habilidad, fue lo que me ayudó a crear negocios, crear relaciones hermosas y empezar a hacer realidad todos mis sueños. Voy a ser 100% auténtico en esta formación y te prometo darte mi 1000%. No voy a hacer ningún corte ni ninguna modificación en esta formación. Porque es quien soy. Así que empezamos. Vamos a darlo todo. ¿Ok? Y muy seguro que te voy a dar un overview, un poquito de sobre todo lo que veremos en esta formación. Y en esta formación vamos a ver uno, lo que se suele creer, las creencias más comunes de lo que es la comunicación. Dos, cómo se desarrolla la comunicación usualmente y cuáles pueden ser las consecuencias o resultados de este tipo de comunicación. También veremos qué sí es comunicar, cómo se comunica realmente, como el 0.001% del mundo, y cuáles son las consecuencias positivas y resultados cuando empezamos a incorporar estas nuevas formas de comunicar. También vamos a ver cómo esto se relaciona con el superego, el ego, el ID. También veremos partes de la identidad, la autoestima, la autoimagen, el autoconcepto. También veremos juegos psicológicos, transacciones. También tocaremos un poco, bajo mi punto de vista, el concepto del amor, la fusión versus compromiso, la anulación versus validación, los acuerdos versus exigencia, control versus seguridad, confianza versus inseguridad. También veremos la parte de qué es el perseguidor, cómo detectarlo, qué es la víctima, cómo detectarlo, el salvador y cómo detectar cuando una parte de nosotros está comunicando o la de alguien como padre, como adulto, como niño, qué es lo que puede pasar en esas transacciones, cómo comunicar de manera efectiva en el día al día cuando hay problemas o cuando algo te incomoda, cómo empezar a comunicar no para ganar, no para tener la razón, sino para construir, para crear significado y tener un impacto en tu vida y en la vida de los demás.
Lo que se suele creer de lo que es la comunicación es que seguramente has pensado que pues o en momentos has intentado fluir, lo primero que se te venga a la mente tal vez, te dicen algo y lo has tomado de una forma de reaccionar o de seguir la plática, que sea algo muy natural, responder tal vez palabras, seguir la corriente. Pregúntate en este instante, ¿qué es para ti la comunicación y cómo te has estado comunicando? ¿Sabes qué contestar antes de que la persona deje de hablar? Te pones en el lugar de la otra persona, sientes lo que siente, pones atención a su tono de voz. Solamente es una conversación, transacción de palabras. ¿Qué es para ti comunicar ahora mismo? ¿Y cómo se ha desarrollado para ti la comunicación? Sueles decir cosas como, tú me dijiste, es que, tú no sabes, tú deberías, tú nunca, tú siempre. ¿Hablas sobre las otras personas desde el tú o has desarrollado tus conversaciones desde el yo y desde el cómo es que esa persona tiene un impacto en ti? Quiero que pienses y te preguntes cómo se han desarrollado tus conversaciones, desde dónde, desde qué emoción. Y si puedes ir a algún momento en algún conflicto que hayas tenido o una persona que te haya incomodado, pues seguramente que en esa ocasión no fue la causa el problema, fue un efecto de que ya llevaban semanas, meses o años teniendo una comunicación que venía desde el tú, desde el es que, desde el nunca, desde el siempre. ¿Y qué pasa cuando la comunicación nace desde ahí? Se empieza a crear juicios, empiezas a crear culpa en la otra persona, en ti misma, mismo, inseguridades, dolor, ira, odio. La ley de la causa y efecto es que tú estás viendo ahora mismo este video por un efecto. Llegaste aquí por una causa. Por la causa que llegaste aquí fue un momento que fue por un efecto. Todo lo que vives el día de hoy, todo lo que vivimos el día de hoy es un efecto, no es la causa. La causa es el origen, es el porqué. Es algo muy, muy interno, muy profundo. Entonces, ¿qué es comunicar? Comunicar significa compartir. Invitas a ser parte de, a participar con tu mundo interno. Desde la neurociencia comunicar no es solo transmitir palabras, es un proceso biológico y cerebral en el que tu cerebro codifica un pensamiento o emoción en señales, palabras, tono de voz, gestos, imágenes. ¿Ok? Número 2. Tu cuerpo las expresa a través del lenguaje verbal y no verbal. Y número 3. El cerebro del otro las
del otro las decodifica usando sus propias experiencias, creencias y memorias. Por eso, nunca transmitimos el mensaje tal cual. Lo que realmente sucede es una co-creación. Mi cerebro envía señales, el tuyo las interpreta y juntos construimos un significado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando comunicamos, nosotros solamente estamos interpretando nuestras experiencias y comportamientos y estamos visualizando cómo es que nosotros lo hemos vivido. Imagínate un buen ejemplo es el juego del teléfono descompuesto, donde una persona le dice algo a otra persona y la otra persona a otra persona y así, que si hay 10 personas, el mensaje de la persona del número 1 no termina siendo el mensaje cuando llega a la persona número 10, a la última persona. ¿Y esto por qué es? Porque cada quien lo va interpretando de una manera diferente. Y tal vez has escuchado como palabras de que el hombre es responsable de entender a la mujer o que la mujer es responsable de entender al hombre. Y la verdad es que si tú vienes de una relación con alguien ausente o de violencia, de comportamientos tóxicos, tú vas a creer que entender a la otra persona es entender a la pareja que tuviste, amigo o lo que sea de tu experiencia pasada. ¿Qué quiere decir esto? Que es tu responsabilidad entender a la otra persona. Es tu responsabilidad no entender a la otra persona, sino hacerle entender y asegurarte de que entiende cómo a ti te gusta ser entendido, cómo te puedes sentir entendido, qué es lo que quieres y qué esperarías recibir. Cada quien es responsable de su mundo interno. Y cuando comunicas tu mundo interno. Nadie va a leer tu mente. Nadie va a saber realmente qué es lo que tú esperas. Y de ahí es muy importante no asumir, no tener expectativas, no poner etiquetas, no juicios, no jugar al que puedes leerle la mente a la otra persona. Dicho esto, ¿cómo se comunica? Bueno, te voy a dar 2 cosas que ya puedes empezar a aplicar desde el día de ahora, que van a hacer la diferencia. 2 cosas. Desde ahora empieza a preguntarte antes de comunicar, ¿desde dónde estás comunicando? ¿Desde qué emoción? ¿Estás comunicando desde la ira? ¿Estás comunicando desde el enojo? ¿Estás comunicando desde la razón? ¿Desde el ganar? ¿Desde la validación? ¿Desde la aprobación? ¿O estás comunicando desde la empatía, la paciencia, desde el amor, desde el agradecimiento, desde la felicidad? ¿Desde dónde estás comunicando? Lo otro es ¿cuál es el objetivo del para qué estás comunicando? Y del por qué estás comunicando. Te voy a mostrar un mapita, ¿ok? Donde está el por qué, el cómo y el qué, ¿ok? Para que me entiendas mejor.
Ok. Tómale un screenshot o escríbelo, ponle pausa y escríbelo. Porque esto nos va a ayudar un montón a entender esto, ¿vale? Espero que ya lo hayas escrito. Entonces puedes ver cómo va de adentro hacia afuera en este círculo. El centro es el por qué, el medio es el cómo, el final es el qué. Bueno, en el por qué podría ser porque yo creo que estás enojada. El cómo es, o enojado, el cómo es me haces sentir. El qué es lo que estás haciendo, pasando. Lo que suele pasar 1000% es que las personas, cuando llegan a alguien y esta persona a lo mejor está enojado o enojada, pues le dicen, ¿por qué estás enojada o enojado? Es que siento que no te importo y lo que estás haciendo es algo malo, irrespetuoso. Desde ahí ya estás asumiendo y teniendo una expectativa de que tú ya lo sabes. ¿Qué quiere decir eso? Que estás anulando las emociones de la otra persona y estás entrando a su mundo interno, algo que es muy sagrado. Estás asumiendo que tú ya sabes que está dentro de su mundo interno. Y esto lo que causa es que no le gusta el ego. Imagínate que tú estás desnudo por la calle, pues que obviamente te vas a sentir incómodo, no quieres que nadie te vea, no le has dado el permiso a nadie que te vea desnudo. ¿Cómo es la manera para diluir su ego o no hacer que se sienta incómodo una persona y que baje la guardia? Toda persona siempre va a estar con la guardia en alto porque el mecanismo de defensa de todo ser humano es sobrevivir, defenderse. Eso es uno. Lo otro es que a las personas les gustan más sus ideas que las ideas de los demás. Si tú empiezas desde un porqué, asumiendo que sabes cómo haces lo que está haciendo y que sabes qué es lo que está haciendo, es el error más grande. ¿Cuál sería la manera de poder entrar en su mundo interno? Pues claro que no vas a hablar del tú, vas a hablar del yo. No puedes descubrir el mundo interno de alguien más sin antes descubrir tu propio mundo interno. No puedes asegurar el mundo interno de alguien más, pero sí puedes asegurar tu propio mundo interno. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, empezando al revés, desde lo que estás haciendo con el objeto estufa, por ejemplo, de la manera que lo estás haciendo, cómo, sería el cómo, de la manera que lo estás haciendo, igual y me equivoco, aún así me hace sentir, al verte, siento que algo anda mal. Y me gustaría, si tienes tiempo, y si es así, te invito a que me compartas cómo realmente te sientes, porque para mí es importante saber qué está pasando ahora mismo dentro de ti.
¿Qué está pasando aquí? Uno, estás haciendo una descarga de responsabilidad en ella, no la estás responsabilizando de nada. Al decir que igual y te equivocas, no estás adivinando, no estás hablando de ella, estás hablando de ti. Estás hablando de lo que está haciendo, el qué, cómo lo está haciendo, la forma en que a ti te hace sentir y por qué te gustaría ir más allá de lo que según tú crees que está pasando. Las descargas o descargas de responsabilidad, paso número 1. Paso número 2 es igual y me equivoco, igual esto es lo que yo siento. Paso número 3, me importas. Paso número 4, le invitas, le das una opción. No es lo mismo que yo te diga, ¿qué prefieres? ¿Trabajar por 24 horas seguidas o dividirlas 24 horas en 7 días? Pues igual y tienes una opción, no te estoy imponiendo a una regla que me debes de trabajar para mí 24 horas seguidas. Estoy invitando, ¿prefieres 24 horas o la dividimos en 7 semanas? Eso ya es un equipo. Recuerda que el significado de la comunicación es crear significado, co-creación y hablar desde el mundo interno, tu mundo interno. Si tú la invitas o invitas y das opciones, estás haciendo una invitación para que los dos creen algo que significa y que los dos puedan entenderse. Quieres entender a la persona. ¿Cómo lo hacemos? Más fácil, pues te voy a enseñar otra imagen que le puedes tomar screenshot, escribirla. Aquí está. La manera. Ahí se ve, ¿vale? Espero que ahí se vea. Transacciones, vamos a hablar. Manera incorrecta, te refieres a su identidad, después comportamiento y al último el objeto. ¿Okay? Manera correcta, hablas primero del objeto, después del comportamiento y después de la identidad. Siempre desde el yo asumo y creo, igual y me equivoco, pero te invito a que compartamos. Y si no es el momento para hablar, y si hay algo ahí y no te interesa hablarlo ahora, no te interesa, no es la palabra, y no te gustaría hablarlo ahora mismo, pues quiero que sepas que yo voy a estar disponible para cuando estés listo o lista. Siempre va a haber una persona más responsable en toda transacción, en toda relación, porque va a haber alguien con un nivel de conciencia más elevado. Y si tú que ya sabes esto, te va a tocar inspirar al mundo, inspirar a tu entorno, a comunicarse de una manera más saludable. Pero de esta forma, te digo que la relación en la vida te cambia para siempre. Dicho todo esto, ahora has visto la diferencia entre anular a alguien y cómo validar las emociones de alguien más. Toda persona quiere solamente dos cosas: amor y entendimiento. Entonces, si quieren estas dos cosas, ¿por qué nos hacemos tanto daño? ¿Por qué tanto el protegernos,
la ira, el dolor. Claro que cada persona tiene miedo de perder la ilusión de lo que ya tienen. Y de alguna u otra forma creen que la manera que se comunican ahora mismo les garantiza que jamás van a perder lo que más aman. Pero lo más seguro es que eso termine pasando. A lo que más le tienes miedo es lo que te va a pasar. Y desde ahí, el empezar a practicar esto y entender que todo el mundo quiere lo mismo, es cuestionarte qué puedes hacer tú para crear un entorno, un ambiente de seguridad. Dicho esto, ¿qué es lo que pasa cuando nos referimos al tú, al comportamiento y al objeto? O sea, la identidad, comportamiento, objeto, que se empiezan a crear etiquetas. Las etiquetas es esto que te voy a mostrar aquí. La identidad es tu verdad. ¿Ok? La identidad es lo que tú crees que eres, quien crees que eres. Y en el momento que tú asumes que alguien es un tipo de persona, es el paso número 1 para anular a la persona. Y esto pasa. Estás anulando su verdad. Obviamente que alguien se va a defender y no va a querer decir qué está en su corazón. Y no te va a contestar desde su corazón. Te va a contestar desde su mente. No creo que quieras comunicarte con la mente de alguien por 10 años porque igual te vas a sentir solo o sola. Pero que si te comunicas hacia su corazón, nunca te vas a sentir solo o sola. Y comienza con esto. Entonces, ¿de qué se compone la identidad? Bueno, te voy a enseñar otro dibujito que quiero que le tomes screenshot. ¿Vale? Te lo voy a mostrar ahora mismo. Le tomas screenshot para que lo puedas escribir. También nos va a ayudar un montón con esto que te voy a enseñar. ¿Ok? Lo que compone la identidad es la autoestima, la autoimagen y el autoconcepto. La autoestima es igual a evaluación emocional de tu propio valor. La autoimagen es igual a tu percepción visual y estética de ti mismo. El autoconcepto es igual a la idea mental que tienes de ti mismo. ¿Qué quiere decir? Que cuando etiquetas a la identidad de alguien, estás etiquetando a su valor emocional. Es como ponerle un precio a su valor emocional. Estás decidiendo cuánto cuesta. La autoimagen. Si pones una etiqueta, le estás poniendo también una etiqueta a su autoimagen. O sea, de que estás poniéndole un precio o decidiendo cómo es que la persona debería verse según tú. 3. El autoconcepto. Al ponerle una etiqueta a alguien, le estás diciendo qué debería pensar de sí mismo, cuál es el valor de sus habilidades y cuáles son sus capacidades. Estás degradando y devaluando sus capacidades como persona. Siempre que hablas de tú siempre, tú nunca etiquetas, criticas y no validas las emociones de alguien. Te estás metiendo con este triángulo.
Y aquí comienza un triángulo conflictivo que pasa de una relación virtuosa a una relación viciosa de conflictos. Por eso, no olvides dos cosas: desde dónde comunicas, para qué comunicas, por qué comunicas. Después, cuando comunicas, ¿desde dónde empiezas? Primero vas a empezar desde el qué, después del cómo, después del por qué de la otra persona. Y ahora sí, tú puedes hablar de ti. Empiezas con tu por qué, con tu cómo y con tu qué. Es a la inversa. Cuando hablas de las otras personas, empiezas desde afuera hacia adentro, pidiendo permiso. Y cuando tú hablas, te comunicas desde adentro. Cuando hablas de ti, te comunicas desde adentro hacia afuera. ¿Por qué esto? Porque le da la seguridad de que la otra persona también puede hablar desde adentro hacia afuera, y porque ya le pediste permiso y la validaste. Y si sigues esto, ya vas a crear un ciclo virtuoso de relaciones saludables. ¿Ok? Y desde ahí quieres asegurarte con quién estás hablando y desde dónde tú estás hablando. Ahora no solamente desde la emoción, pero quiero que le tomes un screenshot a esto. ¿Quién está al mando? El superego, el ego, el ID, que quiere decir el padre, el adulto y el niño. ¿Por qué esto? Debemos entender algo muy importante, y es que las relaciones se componen de dos adultos, pero muchas veces, sin darnos cuenta, el niño puede estar tomando el mando o el padre. Imagínate que cuando una persona habla desde el padre, es desde el poner reglas, imponer, y que hay cierta superioridad moral, donde tus reglas son la última verdad. No hay una última verdad en una relación de dos. No eres el papá de nadie. El padre viene más de la moralidad y de la imposición. Desde el tal vez si querer tomar el mando. Imagínate cómo eran tus padres al educarte. Y cuando estás con un adulto, estás siendo tus padres, estás intentando educar, estás intentando tomar el control. ¿O quién estás siendo? Igual para la otra persona con la que estás comunicando. Quiere hablarte desde el padre, desde el educarte, desde el imponerte, o desde el adulto. Y si fuese desde el niño, es más desde el deseo, desde el capricho, desde el no te importan las reglas, los acuerdos, los compromisos. ¿Desde dónde estás comunicando? Y el adulto es más todo lo que hemos visto, desde ahí comunica el adulto. Cuando una conversación no está siendo de adulto a adulto, ahí sí, lo mejor es, por el momento, creo que no es lo mejor que sigamos hablando. En otro momento continuamos con esta conversación. Validas a la persona. Después de validarla, te validas a ti mismo. Y compartes lo que tú estás percibiendo, que es como imponer, cómo es que tú lo estás percibiendo. ¿Y cómo crees que sería lo más saludable? Porque las emociones que te hace sentir
no es lo mejor, o si está desde el niño o niña, pues que el objetivo no es saludable. Es donde entra la parte de, ok, ¿cuándo es momento de poner límites? Cuando una conversación está siendo, vamos a llamarle, contaminada por el niño, por el padre tuyo o de la otra persona. Dicho todo esto, continuaremos en otra clase, la parte 2, que va a faltar la parte de los juegos psicológicos. Pero con esto ya tienes bastante para empezar a aplicar desde ya, empezar a mejorar tu comunicación. Y me encantaría y te invito a que compartas tus experiencias en el chat de la comunidad, que postees, que entres a los lives y podamos ver cómo podemos mejorar aún más tu comunicación, tus relaciones, ya sea en de trabajo, ya se hace con tus empleados, ya se hace contigo mismo. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima clase. Te quiero mucho. Que tengas un grandioso día.